tal? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo en el canal. Esta vez estoy grabando desde Johannesburgo, desde Sudáfrica. Como ya dije en el vídeo anterior, partí de Botsuana y he llegado aquí a Johannesburgo. La razón de que esté aquí y la razón en realidad de que esté viajando por África es porque mi amigo Ravi, y mi amiga Kayo, su esposa, se están casando este fin de semana. Se han casado hoy aquí en Sudáfrica. Entonces, mi periplo africano, como digo, me ha traído a este continente porque tenía que venir a la boda. Y ya con ese propósito, pues me dispongo a recorrer todo cuanto pueda. Y es que me gustaría hablar un poquito de la boda y mostraros las imágenes, porque a mí me ha dejado absolutamente obnubilado. Es evidente que, acostumbrado a las bodas católicas, que son mucho más tradicionales, prima la quietud, la sobriedad, es todo mucho más recatado, contrasta es sobremanera con las bodas tradicionales indias, una boda en la que es un auténtico estallido de música, colores, aromas, es todo muchísimo más vibrante. Y es que, poniendo por un lado el recogimiento y la pureza que encontramos en las bodas tradicionales occidentales o católicas, aquí todo es un frenesí en todos los sentidos, ¿verdad? Aparte, todos estos ritos, estas ceremonias esconden o tienen detrás un enorme simbolismo. Pues, por ejemplo, desde el uso de las flores, el uso de la flor de loto o las caléndulas, el uso de aromas a través de inciensos o, por ejemplo, madera de sándalo, el uso de especias que tradicionalmente han sido sagradas, como la cúrcuma, el azafrán, dotan a todas estas ceremonias de una vitalidad enorme. Y además, todo posee un significado, todo se hace por una razón, todo responde a la tradición que ha sido creada a lo largo de siglos y siglos de desarrollo de esta cultura. En este caso, la boda ha sido una boda tradicional Sikh, dado que Ravi proviene de la zona del Punjab, que es donde siguen estos ritos. Hemos estado en el templo hoy, ayer fue la ceremonia de la cúrcuma y esta tarde tenemos el resto de la ceremonia, en el cual habrá otros ritos, ofrendas y terminaremos de celebrar la unión de Ravi y Kayo, como digo. Otra cosa que me ha impactado muchísimo es el uso de la música. Es una música en la que prima la percusión, hay pianos, trompetines o trompetas, violines. Es una música que a priori parece mucho más festiva que los tradicionales himnos religiosos del catolicismo. Y, por supuesto, el tema de los colores. Contrasta también. En la cultura más occidental, la novia va de blanco, un blanco inmaculado, y el varón suele ir de negro o de oscuro. Aquí, en cambio, aparte de que, como la boda dura varios días, hay mucho cambio de vestuario, priman los rojos, los amarillos, naranjas, los fucsias, los púrpuras. Es muy llamativo. Esto unido, como digo, a todo el color de las especias, de las flores por todos sitios, lo hace de verdad muy, muy visual. Es una experiencia verdaderamente muy sensorial, porque verdaderamente se percibe, como digo, con el oído a través de la música, el olfato con estos aromas tradicionales, el gusto, por ejemplo, la comida. En nuestra cultura podríamos decir que es más un banquete tradicional, la gente se sienta a la mesa. Aquí es todo mucho más comunal, se come con las manos, es un símbolo también de igualdad. La gente se sienta en el suelo a comer, todo comida vegetariana, para seguir con los preceptos más tradicionales de este tipo de religiones. Y como digo, al final, lo más chocante, lo más llamativo, es cómo culturas tan diferentes se acercan a lo mismo, que es unir en matrimonio a dos personas, la unión de dos familias, pero llegando desde dos puntos opuestos para lograr exactamente lo mismo.
Bueno, pues nada mal, ¿eh? Para una boda india. Venía pensando el hecho de que es una boda india en Sudáfrica a la que asiste un español de una pareja que se conoció en Dubái y ahora vive en Canadá. Vamos, si no es un premio a la internacionalidad. Y bueno, pues como mencioné, el tema de Johannesburgo fuimos exclusivamente por la boda. Es una ciudad que en sí, la verdad, es que tiene muy poquito que ver y no solo, sino que es muy peligrosa, para darle ahí una capa más de atractivo. Entonces, no puedes salir por la noche, nos recomiendan caminar solo y de hecho, como anécdota, nos paró la policía, nos sacó del coche a punta de fusil prácticamente, que la policía mía me había parado en otros sitios, pero con armas, con fusiles y tal, la verdad es que nunca. Y bueno, después de amenazarnos con dormir en el calabozo, una mordidita que se dice, un sobornito y para casa. Y bueno, pues de ahí vinimos a Ciudad del Cabo, que es todo lo contrario, como podéis ver, es una ciudad muy guapa, es preciosa, vamos. Está justo en una bahía enorme, con el Cabo de Buena Esperanza enfrente, que a quien le gusta la historia y la geografía como a mí, pues es un sitio absolutamente mítico y antológico. Y detrás tiene todas las montañas de Table Mountain, ¿no? Y se pueden ver que los días de nubes forman un fenómeno en el cual las nubes se deslizan, se derraman por encima de esta meseta y es un hecho increíble, vamos, precioso. Ahora hemos venido, ya es mi último día en Ciudad del Cabo y hemos venido a ver el atardecer nuestro que se llama Lions Hill y es espectacular, vamos. Ahora veremos alguna imagen. Y nada, la verdad es que he estado bastante poco activo en estas últimas 10 días. Paso mucho tiempo con familia y amigos a consecuencia de la boda y sobre todo que es que la realidad es que a mí las ciudades no me inspiran demasiado. Así que como digo, último día en Sudáfrica, mañana tomo un autobús y me dirijo hacia el norte. Voy a cambiar de país, voy a ir a un país bastante poco conocido, Lesotho, que es un país que básicamente está... todos son montañas, como iremos viendo. Así que mañana por la mañana tomo un autobús y me dirijo hacia Lesotho. Antes de que se me olvide, por supuesto, si quieres seguir viendo paisajes tan sumamente increíbles como estos, pues te recomiendo que te suscribas, claro, al canal, le des notificaciones on, dejes un comentario, lo que desees, pero no te olvides de sumarte al canal. Ya hemos partido de Ciudad del Cabo, como habéis visto es una ciudad espectacular. Yo ahora estoy en este autobús que me va a conducir durante unas 14 horas hasta Bloemfontein, una ciudad más o menos en el centro de Sudáfrica. De ahí tengo que buscar sitio donde pasar la noche, que la verdad por ahora no sé dónde. Y mañana a las 6 tomo un autobús chiquitito que me lleva a la frontera con Lesotho. Ni siquiera me lleva hasta allí. Una vez allí he de cruzar la frontera a pie y por último tomar otro autobús que me lleve a la ciudad. Pero no podía dejar la oportunidad de estar en Sudáfrica y hablar un poco acerca del apartheid. Ya lo hemos tocado, eso sí, de pasada en algunos de los otros vídeos, pero creo que merece la pena el hablar un poco acerca de esta política racial, porque es chocante que hasta el año 94 sigue implementada aquí en Sudáfrica. Es una cosa que a mí personalmente no me cabe en la cabeza. Para entender el apartheid, primero hay que hablar un poco acerca de los precedentes históricos. Desde el siglo XVII hubo aquí colonos holandeses y británicos y desde el principio trataron de sacar el máximo partido en cuanto a las riquezas del país. Y para ello, pues como siempre, el poderoso impone su voluntad y se empezaron a imponer las primeras políticas raciales y de restricciones entre blancos y negros. Ya en el siglo XX termina la Segunda Guerra Mundial y llega al poder el Partido Nacional, 1948, un partido que era completamente afrikáner,
Los africanos son los descendientes de los boers holandeses, básicamente, y crearon la política racial del apartheid, que significa separación en africano. Así pues, la primera medida fue segregar a la población completamente. Se crearon 4 grupos raciales: blancos, por supuesto, en lo más alto de la pirámide, luego coloreados, que serían mezcla de blancos y negros, indios o asiáticos, y por último negros, los que eran completamente descendientes de los pobladores originales. Entonces, a los no blancos les despojó de propiedad, les despojó de ciudadanía y se les restringió los derechos muchísimo. Así, ante la falta de derechos y la inmensa segregación, la resistencia fue creciendo, evidentemente, hasta que en 1960 se produjo la masacre de Sharpeville. Los manifestantes que estaban protestando por el apartheid, por la segregación, fueron reprimidos durísimamente por la policía, hubo un montón de muertos y el gobierno empezó a recrudecer la represión para evitar cualquier tipo de levantamiento. Esto es 1964, cuando Nelson Mandela fue encarcelado. Se le dio cadena perpetua. Unos años más adelante, Sudáfrica, en los años 80, empezó a recibir presión internacional. Empezó a recibir embargos económicos. Y, pues, como siempre, la economía empezó a resentirse y se empezó a hablar acerca de aperturismo racial en el país. Parecía que empezaba la época de los cambios en Sudáfrica. De esta forma llegamos a 1990, en el que parece que el apartheid está dando sus últimos coletazos. Entre otras cosas, se legalizaron los partidos políticos y se liberó a Nelson Mandela, que era el ideólogo número 1 de este cambio. Y de hecho, en 1994, las primeras elecciones completamente libres del país, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente electo de Sudáfrica. Y pues hoy en día la verdad es que Sudáfrica es un país muy rico, culturalmente, socialmente, racialmente, y se está trabajando para acabar con las cicatrices. Se sigue viendo bastante segregación, en la realidad. Desde mi punto de vista, esto es un proceso que lleva pues 1 o 2 generaciones para sanar, pero no conviene olvidar esta historia de lucha, de resistencia y de injusticia hasta hace 4 días, con el beneplácito pues de tantos países occidentales.